Nos encontramos en la ciudad de los puentes, de las góndolas, una que dicen que pronto va a desaparecer y que por supuesto todos quieren visitar. También la llaman la ciudad del amor. ¿No sabes cuál es? Quédate que te lo cuento. Una forma de ver Venecia desde otro ángulo, desde aquí, desde la punta de Dogana. Y vamos hacia la misma punta de Dogana. Ahí Giselle tirándose fotos. Esto tienen que hacerlo una vez en la vida, aunque sea. Esto es Alilaguna, ese es el que va a las diferentes islas. Recuérdense, Alilaguna, vayan quedándose con las palabras. Está el Vaporetto, que es el que va por todas las paradas dentro de la propia isla. La góndola y este que va ahí por el medio es el Traghetto, que es el que cuesta 2 euros nada más. Bueno, ahí van a ver taxi. Taxi es lo que se sobra aquí. Ahí vemos 3, 2 más por allá. Por aquí de la punta de Dogana caminamos y les voy a enseñar desde otro ángulo la iglesia de Santa María. Aquí tenemos la flamante, la iglesia de Santa María. Qué belleza. Esto que dejé aquí atrás sería el Palacio de Dogana. Diferentes estaciones para coger góndola. Recuerden, no cojan una góndola, sino cojan el Traghetto por 2 euros, que al final es el mismo recorrido. Hombre, hay que decir que caminar con este calor y estas super mochilas da lo suyo, pero bueno, lo vemos por el punto positivo. Estamos aquí haciendo una carrera de resistencia para bajar de peso y prepararnos, porque cuando entremos al crucero vamos a comer de más seguro y también vamos a caminar mucho por las islas griegas y otros sitios que seguramente te encantarán. Tengo que serles sincero, en las 2 veces anteriores nunca había llegado aquí a Dogana, porque esto es otra experiencia, pues donde quiera hay puentecitos. Miren. Entonces, para no virar en el mismo trayecto del Traghetto de 2 euros, aunque me digan tacaño, pues voy a ver algo diferente. Voy a seguir caminando por esta islita y pasar por un gran puente. Pero miren qué espectáculo, señores. Ahí vemos la family, un poco cansada, la flamante iglesia. Y allá tenemos a Giselle emitiendo en directo. La iglesia de Santa María del Rosario fue uno de los eventos más importantes del siglo XVIII. Ahora, donde quiera puedes encontrar de artistas callejeros como este que vimos, pasando por este hermoso túnel, que lo voy a ponerle el nombre como me da la gana a mí, el túnel del amor. Y ahí vemos un hotel de lujo. 5 estrellas. 5 estrellas. Miren para aquí. Miren este patio. Qué lujo. Ahí está la señalización. Por aquí puedes coger también otro punto de encuentro del Traghetto. La plaza de San Marcos, que sería por aquí. Ahí lo tienen. Seguimos subiendo y bajando puentes. El que digan de que aquí no se hace ejercicio. Yo creo que aquí los gimnasios están de más. Porque es tanto lo que hay que caminar. Miren esta parte que bella. Miren, mercancía. Qué belleza. Y para la otra parte el Gran Canal. Pero seguimos por aquí, por las callejuelas. Les enseñaré algo curioso, ¿no? Aquí vas a ver muchas tiendas que lo que vas a encontrar es belleza. El cristal de Murano, bastante caro, pero vamos a entrar a una de ellas para enseñarles sus detalles. Miren qué bonita esta. Ay, qué bonita, por favor. Miren esto. Sí, gracias. 10 euros vale. Tampoco es que sea, sí, 10 euros. Tampoco es que sea tan prohibitivo. O sea, está bien. Es cristal de Murano. Aquí hay belleza. Aquí hay para que puedan venir a escoger a esta tienda y encontrar cualquier detalle. Desde una máscara de carnaval, desde un bello recuerdo, así como camisetas.
Esto es una belleza. A ver, Giselle, di otro de Ay, los qué precios. bonito. Sí. ¿Cuánto? No sé, 10 euros. Mira, tienen pendientes por 6 euros. Aquí, miren estos qué bonitos celestes, en verdecito. 6 euros nada más, hombre. Te puedes llevar por 6 euros un recuerdito de cristal de Murano. Bueno, este vale 30 euros y él me lo deja vale 35 y él me lo deja en 30. Está muy bonito y es grande. Hay otro también a 50. O sea que te puedes llevar un recuerdito a casa. Aquí te puedes encontrar máscara china, pero aquí, por ejemplo, esta en 21 euros, solamente. Cuidado. Por poco rompo, 21 euros. Y tienes una máscara legítima italiana, muy importante. Bueno, ahora estamos medio perdidos. Dice Giselle que su intuición es para aquí. Aquí tenemos más cosas sobre la tienda que vimos. Y nos metemos por estos callejones. Recuerden que si algo yo disfruto es ir por todas las callejuelas, porque te da una perspectiva completamente diferente de las grandes ciudades. El lado del canal más popular es de donde venimos, pero sin embargo a mí personalmente este me está encantando, me está gustando muchísimo. No sé si es porque hay menos personas y está más tranquilo, pero me ha gustado. ¿Podemos subir por aquí? Vamos a seguir por aquí buscando algo. Ahí vemos a María con su cara cansada. Y nos encontramos también con un museo. Es bueno que conozcan que pueden encontrar muchas, pero muchas cosas aquí. Esta es la entrada. Aquí se compran los tickets, tiene audio guía. Y ahí va la family. Caminando por lugares, descubriendo el mundo. Como dice la canción que pueden oír sobre Viajando con Tanta, ya está en nuestro canal, que habla sobre todo lo que hace esta bella familia para poder mostrarles a ustedes los rincones de cada uno de los lugares del mundo. Una zona muy tranquila, pero muy bonita, muy bonita. Y seguimos en búsqueda del gran puente para cruzar para la isla de Venecia. Puentes y más puentes. Creo que estoy haciendo el ejercicio de la semana. Pero es que está empezando ahora las vacaciones, porque en el crucero hemos cogido y vamos a 7 lugares diferentes. Siguen habiendo restaurantes. Aquí comida netamente italiana. Restaurante Gino. Aquí a mi espalda está el puente para cruzar. No voy a seguir porque esto es interminable. Solamente conozcan de que venimos por aquí. Y miren el puente aquí. Pero lo más importante que hemos encontrado ha sido un supermercado. Vamos a comprar refresco, agua, yo no sé. Que sepan que ayer una botella de Coca-Cola de 1,5 litros nos ha costado 6 euros justo al lado del hotel, para que vean los precios. Y si se toma un café en la plaza de San Marcos, le puede ser el café el más caro del mundo. Aquí en estos supermercados puedes encontrar de todo, como cualquier otro. Veremos ya los precios. Aceitunas a 3.50, el jamón serrano 7.50. Y vamos a ver la parte de los refrescos. Refresco No están tan 2.50. No están tan caros para los precios que hemos pagado hasta ahora. El Red Bull 2.50. Uno de esos parece que me va a hacer falta para que me dé alas. Para ver, ahí vemos una muerta. Y hay de todo como los supermercados. Siempre que vengo a todos estos lugares, compro cosas en los supermercados. Supermercado chino donde estamos. Pero vamos a ver si refrescamos un poco para seguir la trayectoria. Con estos tres traguetos que andan conmigo. Bueno, cogimos dos refresquitos cola. No es nada saludable, pero sí necesitamos hacerlo. Aquí al lado del puente donde van a subir la family. Venga. Una cosa importante para que no se lo olvide, este es el puente de la academia. Ustedes, por favor. Y aquí pueden encontrar baños públicos. Muy bien. Este es el puente de la academia. Vamos a volver al otro lado del canal. Bueno, fíjense que venimos allá desde la punta de Dogana.
paseo maravilloso, maravilloso y único. Hasta aquí, hasta la entrada del puente de la academia. Es verdad que no pudimos subir a la torre del campanario porque no estaba abierta, pero aquí desde cualquier puente tan alto como este puedes tener vistas maravillosas. Recuérdense que venimos por aquí, por este trayecto de aquí. Miren otras vistas, mucho taxi lo que hay aquí. Aquí está, lo dice, si este es el puente de la academia, pues aquí está la parada de barco Academia. Vemos Mandy hidratándose. El Instituto Veneciano de Ciencia, de Arte. Siguen las excursiones por donde quiera. Personas sí hay. Otra excursión un poquito más atrás, una atrás de la otra. Más puentes y puentes y puentes. Es algo para nunca olvidar. Es verdad que el viaje desde Canarias no es tan barato llegar hasta Venecia, pero después el crucero lo puedes coger por 2.200 euros, 4 personas. Y eso es porque es época alta. Lo coges en época baja, donde los niños están en la escuela y te puede salir en todo un chollo. Aquí más camisetas para recuerdos, máscaras, estas deben ser de la China. Y ahí ven los precios. Una góndola por 3 y 4 por 10. Las gorras en 8 euros. Las camisetas en 10 o 12, como son las que están aquí abajo. Toda una belleza. Al final tenemos que coger. Y aquí estamos grabando los dos monguillos estos haciendo mueca aquí. A ver, algo que tengas que decir. Ahí ya. Bueno, aquí tenemos el punto del Instituto de Venecia de Arte, Ciencia y Arte. Y aquí llegamos a esta hermosa plaza. Creo que se llama la Plaza Santa Margarita. El Instituto de Ciencia y Arte de Venecia está en el mismo Palacio Loredan. Esto es verdad que se pasea, pero es una paliza grande, porque con estos calores de 32 grados y las mochilas a nuestra espalda, ya se siente el cansancio, ¿no? Parece que todo está identificado. De aquí de la Plaza Santa Margarita pueden ir por ahí, dice el cartel, a la Plaza San Marcos. Ahora quiero llevarle al puente más famoso de aquí. Ese sí no lo pueden dejar de visitar, ahí lo dice en la pared. El puente de Rialto. Y tiene a su lateral ese puente lleno de tiendas, muy turístico, pero sobre todo tienen para hacer compra de verdura, un gran mercado a todo su alrededor. Los amantes del museo, aquí tenemos otro museo, Museo de Arte Sacra. Seguimos en el ejercicio, subiendo puente. Miren estas vistas. Y hacia acá otra gran plaza. Creo que se llama el campo de San Ansolo. La parroquia de San Estéfano. Muchas terrazas. En estos momentos las veo bastante vacías. La señal, puente de Rialto. Creo que hoy llegamos al crucero, la hora de embarque es hasta las 2 de la tarde, pero llegamos y en vez de disfrutar lo que vamos a descansar, porque la caminata entre ayer y hoy ha sido pero muy grande, porque es como hacer ejercicio con pesa, ¿no? Las pesas las llevamos atrás. Ahí vamos, pero disfrutando de este maravilloso lugar. Te voy a enseñar cuánto hemos caminado. Muchas tiendas. Esto es lo que caminamos ayer, 11,1 kilómetros, y lo que hemos caminado hoy es 4,7.
Bueno, vamos por casi 16 kilómetros. Muy bien, pero son 16 kilómetros dobles, ¿no? Porque llevamos peso en la espalda. Seguimos subiendo puente. ¿Será por casualidad esta la ciudad de los puentes? Porque esto, yo no sé si del amor es o no es. Amor con R o amor con L, como quieran decirlo ustedes, porque yo soy cubano y hablo de esa forma. Miren las góndolas. Pero lo que sí está clarito que la ciudad de los puentes sí es. Mira, 1, 2, 3 puentes por ahí para allá. La cortesía, no sé qué cortesía tiene porque hay que seguir subiendo de todas formas. Ahí vemos un león con alas. Alas son las que me hacen falta para ver si no camino tanto porque ya esto está fuerte, pero fuerte. En estas calles como vienen llenas de turistas. Y ahí la señalización al final de la calle sobre los baños. Ahí la tienen para no tomen tanto líquido porque los baños están distantes. Campo San Lucas tiene una señalización ahí. Esta plaza no sé ni cómo se llama, pero muy bonita. Aquí tenemos tiendas de lujo como Levi, Tennessee, H&M. Por aquí una señalización de la Plaza San Marcos por ahí. Pero aquí como que estoy un poco perdido, pero me ubicaré enseguida. Ya me ubiqué. Puente Rialto sigo buscando por aquí, porque pueden venir a Venecia, pueden ver la Plaza San Marcos, pueden ver todo, pero lo que sí no se pueden perder es el Puente Rialto. De todos los puentes, el puente principal, y ya verán el porqué, ¿no? Su belleza, su arquitectura, su mercado. Dice que es difícil perderse, ¿no? Dice Puente Rialto para acá. Todo está muy bien localizado. Bueno, ya siento musiquita. Parece que nos estamos acercando al Puente Rialto. Las góndolas por donde quiera, señores, por todos los canales. Miren allá, se ve a lo lejos la Plaza San Marcos. Cantidad de góndolas por aquí también. Bueno, llegamos a esta plaza que se llama Campo Salvador. Y fíjense siempre los artistas callejeros, qué bonito. Y aquí dice bien claro que el baño sigue recto, que hacia la derecha a la Plaza San Marcos y nosotros vamos hacia el Puente de Rialto. Pues cogemos por aquí, por esta callecita. Esto, llegamos a uno de los momentos más concurridos de todo el viaje. Y es ese majestuoso que ven ahí, es el Puente de Rialto. Miren la cantidad de personas, señores, que hay. Miren estas vistas. Famoso Puente de Rialto, lleno de tiendas. Aquí en el Puente de Rialto, cómo está esto lleno de tiendas. No cabe una persona más. Y vamos a subir al mismo puente, que lo diferente a todos los demás es que en el mismo puente están tiendas de lujo, pero de super lujo, como pueden mirar. Esto es precioso y caro también. Yo aquí me arruino. Por suerte no tengo tanto dinero para gastar, porque si no ya te digo que me arruino literal. Vamos a llegar aquí para que vean estas vistas desde aquí, por cada uno de los laterales. Escuchar el ruido de la ambulancia. Van a ver un evento que muy pocas veces se puede ver en la vida. La ambulancia. Al lado de la góndola. Y miren estas vistas desde aquí mismo, desde el Puente Rialto. Qué maravilla. Y ahora quiero enseñarles las otras vistas, pero del otro ángulo, para que vean qué preciosidad. Bueno, estamos
en uno de los lugares más mencionados del mundo, que es precisamente el puente de Rialto. Salimos de aquí del puente de Rialto. Por cualquiera de las dos salidas del puente de Rialto puedes ir para la estación de trenes o donde vamos a coger el bus para el puerto de crucero Marghera, un puerto crucero nuevo, pero es a media hora de aquí de la isla de Venecia. Otra de las plazas muy cerca aquí del puente de Rialto. Recuerden que el agua de aquí no será muy saludable, pero es potable. Ahí vemos la gente llenando sus cantinas. De una plaza por medio de un puentecito, pues llegamos aquí a un mercado de Rialto. Recuerden que en cada uno de estos lugares, estas tabernas pequeñas, se puede comer cosas muy económicas. Les pondré algún ejemplo. A solo 2 euros puedes comerte cada una de estas cositas. Viene siendo como una pulguita. Seguimos aquí en la zona de mercado. Recuérdense que el puente Rialto tiene un gran mercado que puedes comprar aquí las cosas más económicas. Si quieres tomate, fruta, cualquier cosa puedes encontrar en este gran mercado. Muy grande y muy famoso. Para que se ubiquen, está aquí muy cerca del puente de Rialto. Este es el mercado. Aquí vemos el canal, el gran canal. Y miren, seguro aquí a mis espaldas, bueno, no se ve, pero el puente Rialto está ahí después de la curva. Miren qué bonito, la policía local. Todo aquí es con lancha, Ahí vemos, también tragueto, si te descuidas es de 2 euros también, porque lo veo muy pequeño. Así que tienen que probar una góndola, pero un poquito más grande, es lo mismo. Seguimos por aquí por el litoral del Gran Canal. Esto está lleno de canales, pero este es el Gran Canal. Aquí vemos, bueno, esto maulla igual con gato. A ver, maulla. Y la parte de pescadería del mercado. Y sí tienen que tener claro, ahí esa chica le preguntamos dónde quedaba la estación de trenes y dice que no sabe. Aquí ayuda si es casi cero. Lo digo para que conozcan que tienen que venir bien claro. Allá dice un cartel, para allá es la plaza de San Marcos y el puente de Rialto. Y aquí lo dice también. Y los baños. Se sobreentiende que es por estas calles de aquí. Vamos a seguir buscando. Seguimos por aquí. Dicen que todos los caminos te llevan a Roma y a mí lo que me hace falta que me lleve es a la estación de trenes para ahí poder coger el bus que me lleva al puerto nuevo de Marghera, que es donde vamos a coger el crucero. Otra plaza más, creo que anoche pasamos por aquí, así que ya creo que estoy bastante bien ubicado, claro. En el viaje de la noche fuimos directo a la Plaza San Marcos, no fuimos por el puente de Rialto. Pero aquí vamos bien, pero bien ubicados. Seguimos subiendo puente y bajando puente. Ejercicio. Aquí no he visto el primer gimnasio, no hace falta. Mucho puente, miren la cantidad de puentes para allá. Y miren para aquí también. Cada una sus casitas con sus barcos, cada barco con su matrícula. Algo impresionante. Realización. Puente de Rialto, San Marcos, y lo que tienen que mirar es esto que dice Plaza de Roma y la ferrovía. Otros puentes más y más plazas. La parroquia de Casián. Miren qué bonita la góndola esta. Fíjense en esta plaza. Qué curioso, ¿no? Porque aquí lo que te dice exactamente es que puedes coger por cualquiera de las dos vías, o bien a la derecha o a la izquierda. El cansancio aumenta. Esto es como encontrarnos en el desierto de Sahara y ver solo
arena y arena y arena y no encontrar el final. O por lo menos tener un espejismo de que haya un lago con agua y poder mojarte los labios. Es algo similar. Esto hay que venir bien descansadito aquí para este trayecto, señores. Porque aquí sí no hay coches aquí adentro. Aquí todo el tiempo es caminando. O dale en el vaporeto, pero si vas en el vaporeto no vas a mirar muchas cosas, porque vas a ver nada más el exterior. Y lo bonito de esto es pasear por todas las calles. Tiendas de máscara. Recuerden que los carnavales de Venecia son uno de los carnavales más famosos del mundo. Menos mal que aquí todo está señalizado. Allá ferrovía hacia la derecha. Artistas callejeros. Ya los niños están cansados también. Estamos sacando fuerza donde no hay porque, vuelvo y repito, aquí es para caminar. Donde quiera una góndola, venimos desde aquí. Todas las terrazas llenas, tomando split. Aquí parece que ya saben que está el equipo aquí de Viajando con Tanda por esta zona y nos están tocando las campanadas. Terrazas y más terrazas. Y siento que ya nos estamos acercando a la estación de trenes donde vamos a coger el bus. Pero miren la camiseta de Mandy como está sudada para atrás. 32 grados, señores. Esta parte de aquí está un poco vacía. Ya cogerá después fuerza, pero no es tan turístico como la parte del puente Rialto ni la de San Marcos. Hotel Boutique Santa Cruz. Hay muchos hotelitos que están por aquí cerca, pero recuerden que a mí me vale más que esté cerca de la Plaza de San Marcos para cuando me levante poder hacer el recorrido hacia atrás. ¿Se imaginan un hotel aquí o fuera de la isla, llegar hasta aquí, hasta la estación de trenes y empezar a caminar todo completo hasta la Plaza de San Marcos y después regresar? Buen ejercicio, ¿no? Las terrazas, ya se empieza a ver un poquito más concurrido esta parte que es de la zona donde estamos llegando, la parte de ferrovía. Seguimos mirando góndolas. Mira, hay una lancha rápida. Eso que se ve atrás es el Gran Canal. Estamos muy cerca. Seguimos por aquí. Bueno, para ir a la Plaza de San Marcos, por donde los traje, puede ser un camino y el de anoche fue por allá. Este es el Puente de los Descalzos y por esa calle completa se va hacia la Plaza de San Marcos o también al Puente de Rialto. Pero en esta ocasión voy a seguir por aquí para la Plaza de Roma. Pueden mirar también la famosa y única estación de trenes. Y aquel puente que se ve a lo lejos es el Puente de la Constitución. La vista de este Puente de los Descalzos es muy bonita también. Miren para eso. Qué espectáculo. Recuerden que pueden coger también por ahí, por frente, en ese paseo de la estación de ferrocarril, que no se la voy a enseñar porque estación por estación más o menos lo mismo. Muchos trenes que son los que van hacia fuera aquí de Venecia. Pero vamos a ir por este paseo porque estoy buscando la Plaza de Roma. Miren estas góndolas, qué clase de lujo, qué belleza. Mira, mi amor, cuando volvamos a Venecia, ya el próximo viaje en góndola tiene que ser una así, que cuesta de 60 a 80 euros, ¿verdad? A partir de 80 euros. El Puente de la Constitución de Venecia fue creado por Santiago Calatrava, conecta la Plaza de Roma con la estación de trenes Santa Lucía. Ahí va la family caminando, van hacia el Puente de la Constitución y después veremos la Plaza Roma. Y vemos a Giselle y los niños bajando el Puente de la Constitución.
Nos despedimos de la hermosa ciudad de Venecia. Espero que este video te haya sido útil para que prepares tu viaje y no te pierdas ninguna de las cosas que sí o sí tienes que ver y hacer en Venecia. Por supuesto, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que es totalmente gratis, en el botoncito rojo que hay debajo de este video. Y por supuesto, nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!